y amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14, ¿sí? Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Fíjense lo que Dios, aún en otros pueblos que no era el pueblo, el nombre de Jehová había sido notificado a esa nación. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Fíjense hasta dónde había llegado la propuesta, hermanos. No únicamente al capitán, sino al rey de Siria, para mandar cartas a Israel para que mandaran al profeta de Dios. Fíjense qué tremendo, ¿no? Dice: y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Fíjense, quería que fuera a Siria, pero hasta mandaron plata, mandaron vestimenta, pero sin embargo le dijo: ¿por qué tengo que ir para allá? ¿Quién tiene la necesidad? ¿Sí? El enfermo. Y a veces nosotros, hermanos, fíjense, hay situaciones en nuestra vida que quieren que nos busquen, cuando los que necesitamos somos nosotros de acudir a Dios. ¿Sí? Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrás que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿A la casa de quién? ¿Qué era Eliseo? El profeta. ¿Era sucesor de quién? De Elías, ¿verdad? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, seguía con soberbia. Seguía, estaba enfermo. Necesitaba de ser sanado. Como cada uno de nosotros necesita. Ay, ¿por qué tengo yo que asistir? ¿Por qué tengo que pedir? Pues fíjense, hermanos, lo que hace un trato, ¿no? Cuando hay alguien tan soberbio como esta persona, ¿no? Diciendo y presumiendo de los mejores ríos que había en el lugar de donde él era, ¿verdad? Dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? O sea, que quería que las cosas se hicieran como a su manera.
a su manera. Fíjense que a veces las gentes que se dicen de alto rango, como este señor, creen que la gente está dispuesta a tener que hacer todo lo que ellos digan. No se había bajado de su caballo, fíjense, seguía montado. Si siendo un capitán, seguía montado en él. Tenía una grande necesidad, pero había una grande soberbia. Y no había entendido la misericordia que se tenía sobre de él, ¿verdad? Que había sido atendido el ruego o la misericordia de Dios para que este hombre fuera sanado. Y a veces, muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón, difícilmente reconocemos la misericordia y el favor que tenemos de parte de Dios para con nosotros. Y dice que Naamán, entonces, dice, y se volvió y se fue muy enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, entiende, te están diciendo que hagas esto, no que tú ahorita no eres capitán, tú ahorita tienes una necesidad, tú no ahorita no estás para mandar, sino para obedecer, ¿sí? Dice, mas sus criados se le acercaron, le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces, ¿qué hizo? Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, ¿cómo se volvió? Como la carne de un niño, y quedó limpia. Tomen asiento, hermanos. Qué tremenda enseñanza tenemos en este pasaje de la palabra de Dios, hermanos. Cuando hay obediencia, ¿qué creen? Que hay bendición y sanidad. Y en el caso de este hombre tuvieron que venirle a decir, ¿verdad? Que si te mandan a hacer cualquier cosa, por lo que te mande a hacer, pues debes de obedecer. Estás pidiendo ayuda, ¿verdad? Se te está ofreciendo la ayuda porque esa niña que había sido llevada por los sirios y la habían tomado ahí como esclava de servidumbre, y ella había visto la enfermedad que tenía Naamán y ella se había conmovido de esa enfermedad. Muchos de nosotros desconocemos esa enfermedad porque no nos ha tocado verla, pero dicen que la carne, como nos narra la escritura, ahí si me quieren poner ahí en Levíticos 13:1, si fueran tan amables, y vamos a ver cómo era esa enfermedad de la lepra. Levíticos 13:1 y el 2, por favor, dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su carne hinchazón o postilla o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los sacerdotes de los hijos. El 3, por favor. Dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne, si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Fíjense qué enfermedad tan tremenda, que los mandaban a un lugar de aislamiento, ¿sí? Porque era contagiosa y porque era una enfermedad, hermanos, que yo creo que debió de haber sido muy deplorable, ¿sí? Pero este hombre no entendía la gravedad de lo que él tenía y de la misericordia de Dios, que aún llevando cautiva a esta niña fue portadora de la solución a su enfermedad, ¿no? Y cuántas veces a nuestra vida ha llegado, ¿verdad? Los consejos que Dios nos da para que nuestras vidas sean transformadas, ¿verdad? Y vimos que la lepra es muy similar al SIDA de hoy, y era una de las enfermedades más temidas de la época.
Algunas formas eran extremadamente contagiosas y en muchos casos incurables, ¿sí? En su peor forma, la lepra llevaba a la muerte. Muchos leprosos eran forzados a salir de las ciudades a campos de cuarentena. Ya que Naamán todavía conservaba su puesto, probablemente tenía una forma leve de la enfermedad. Probablemente no había sido tan avanzada como nos hace mención aquí lo que leímos en Levíticos 13, ¿verdad? Y vemos que a él empezaba, pero esto se iba a seguir extendiendo, ¿sí? Y ahí en el versículo 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Sí? A esta muchachita se la habían llevado cautiva, la habían despojado de sus papás, ¿sí? Para ir cautiva, ¿a dónde? A Siria, ¿sí? Siria era vecino de Israel al noroeste, pero las dos naciones rara vez estuvieron en términos amigables. Quiere decir que había muchas fricciones entre ellos. Bajo el gobierno del rey David, Siria pagó tributo a Israel. En los días de Eliseo, Siria estaba creciendo en poder y condujo incursiones frecuentes en Israel, tratando de frustrar al pueblo y traer confusión política. O sea, situaciones, hermanos, que querían acabar con el pueblo de Israel. Los israelitas a menudo eran llevados cautivos a Siria. Luego de las incursiones exitosas de estos, la sierva de Naamán era una israelita, secuestrada de su casa y de su familia. Irónicamente, la única esperanza para Naamán de ser curado venía ¿de dónde creen? De Israel, del pueblo que ellos odiaban y detestaban, del cual estaban combatiendo contra él para exterminar todo lo que ellos tenían. Fíjense nada más cómo Dios pone a veces necesidades en personas de alto rango, como lo fue Naamán, un hombre poderoso, capitán, un hombre muy cercano al rey, y el rey queriendo hacer, ¿verdad?, una ayuda para la enfermedad que él tenía. Posiblemente no estaba tan avanzada su enfermedad, puesto que todavía no estaba en un lugar de cuarentena, ¿sí? Tenía la posibilidad de todavía de estar en su casa y de que esta jovencita, ¿verdad?, le fuese partícipe de lo que podría ser sanado a través de lo que fueran o que trajeran. Pero al final les dijeron: Eliseo, ¿por qué yo he de ir? ¿Por qué no viene él? Fíjense cómo a veces la gente está tan impuesta que lo que digo, eso tiene que ser. Y cuando están en alto mando o personas que tienen alguna autoridad, se creen con ese poder, ¿verdad? Entonces, esa era la única esperanza que tenía Naamán para haber sido sanados. Y ahí en el 3 y en el 4 nos dice que esta dijo a su señora, esta muchachita, ¿sí? Dijo a su señora: si rogase mi señor, fíjese, al profeta, o sea, si rogase Naamán al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Tenía fe? ¿Sabía lo que podía Dios hacer? Sí. Y sabemos lo que Dios puede hacer, hermanos. Por eso cuando compartimos tenemos que hacerlo con una seguridad, ¿sí? Y dice, y esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. ¿Para qué? Para que te atiendan. Y no solamente esto, les voy a mandar, ¿verdad? Y dice en el 6, dice: y tomó también cartas para el rey de Israel,
que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán. O sea, iba con todas las cartas de la ley, ¿verdad? Dice: para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios? ¿Yo lo iré a sanar? Pues yo no tengo esa potestad para hacerlo, ¿verdad? Dice: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? De su lepra no era al rey, ¿sí? Al que se tenía que haber dado, pero por protocolo se tenía que enviar, ¿verdad? Para con el rey. Dice: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Pensaban que iba a haber pleito. ¿Se acuerdan cuando aquellos hombres se disfrazaron cuando hubo la guerra de la conquista? ¿Sí te acuerdas de esa parte? Y que se habían disfrazado para tomar esa conquista. Dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, no me incumbe a mí como rey, al que le incumbe es al profeta, ¿verdad? ¿Quién dio también un lugar especial a Esdras, hermanos? Si se han de acordar. Nehemías, cuando le dijo que él era el que tenía que predicar la palabra. ¿Sí? Hay lugares, hermanos, donde tenemos que dar el lugar a quien le pertenece, ¿verdad? Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y paró las puertas en las casas. Dice al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces vino Naamán con sus caballos y con sus carros y paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Pero él dijo: pues si hay otros mejores ríos, ¿por qué me he de lavar ahí? ¿No? Dice ahí que la fe de esta pequeñita y la petición de Naamán contrastan con la terquedad del rey de Israel. Un líder de la poderosa Siria buscó a Dios de Israel. El propio rey de Israel no lo hizo. No conocemos el nombre de la niña ni mucho menos acerca de ella, pero en breves palabras, en su señora trajeron sanidad y fe en Dios a un poderoso capitán sirio. Dios le había colocado ahí con un propósito y ella fue fiel. A donde nos paren, a donde estemos, tenemos que ser fiel para con lo que Dios nos ha mandado. Naamán, ahí en el 9, dice que vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, rey, profeta, dice, en la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio, ¿sí? Dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Él creía que iba a alzar las manos hacia Dios, Eliseo, y lo iba a tocar y con eso iba a sanar. Pero fíjense, hermanos, cómo hay cosas que a veces para nosotros parecen ilógicas, ¿no? Pero para Dios siempre llevan un propósito. Naamán, un gran héroe, estaba acostumbrado a recibir respeto y se sintió agraviado cuando Eliseo lo trató como a una persona común. No le dio el trato como lo que él esperaba por ser un capitán, ¿verdad? Eliseo lo trató como una persona común. Como hombre de orgullo, esperaba un trato preferencial. El bañarse en un gran río era una cosa, pero el Jordán era pequeño y sucio. Lavarse en el Jordán, pensó Naamán, era indigno de un hombre de su jerarquía. ¿Por qué me voy a bañar ahí? Y 7 veces, si está todo mugroso el río del Jordán. Dice: pero tuvo que humillarse y obedecer los mandatos de Eliseo
para poder sanarse. La obediencia a Dios comienza con ¿qué creen? Con la humildad. Con esa humildad. Y debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Para él mejor eran otros ríos. Para él era mejor que le hubiese Eliseo levantado las manos y lo hubiese tocado y hubiese sanado. Pero sin embargo, tenía este hombre que tener un trato de Dios. Y muchas veces en nuestra vida así es. A veces nosotros por las muchas situaciones que en nuestra vida llegan a suceder, pensamos que nosotros podemos dar órdenes y hacer lo que nosotros queremos, cuando hay alguien al que nosotros podemos servir con humildad. Y dice aquí, ¿verdad?, que Dios dice, la obediencia a Dios comienza con la humildad. Debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Cuando Dios trata con la humildad, hermanos, nos baja de las, quién sabe cuántos escalones tengamos hacia arriba para llegar a la humildad, ¿sí? Y esa es parte de obediencia. La humildad dice que el que se humille será ensalzado, ¿verdad? Entonces la obediencia a Dios comienza con la humildad. Debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Quizás no entendemos su manera de trabajar, pero obedecerlo humildemente recibiremos sus bendiciones. Obedeciéndolo humildemente, ¿sí? Debemos de recordar que los caminos de Dios son mejores que los que nos puedan presentar muchas gentes. Dios quiere nuestra obediencia en más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. Y vemos como ejemplo nuevamente que Jesús fue obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. No escatimó a su hijo, dice la Escritura, ¿verdad? Que no escatimó a su hijo. Cuando nosotros vemos la humildad de él, y a veces nosotros, a lo mejor porque hemos llegado a tener algún puesto o porque hemos llegado a tener algún favor que ha venido de parte de Dios y creemos que por nosotros, mucho nos habló la escuela dominical en esta mañana del ser mayordomo, del saber utilizar los dones, y el saber utilizar los dones es precisamente el saber utilizar lo que Dios nos ha dado. A lo mejor un puesto en un trabajo que Dios nos haya decidido que subiéramos de ese puesto, pero que eso nos ha llevado a ensoberbecernos y a creer que todo lo que Él dice se puede hacer. Y yo me recuerdo mucho de una persona cercana a nosotros que llegó a tener mucho dinero. Es más, tiene todavía mucho dinero. Pero era de las personas que si salía con su familia, tenían que comer lo que él les decía. O sea, tienes que tomar, a ver, les llevaban las cartas, ¿no? Para que escogieran lo que iban a tomar. Y ponían las cartas y empezaban a, no, pues ya nada más te quedabas en el, quiero esto, porque ya no lo podías decir. Todos jugos de naranja, todos café con leche y todos huevos revueltos. Si yo no quiero huevos revueltos. Ah, no, pues tienes que comer huevos revueltos, jugo de naranja y café con leche. Todos al baño y todos a dormirse. Eran de veras el rango que a veces se llega a tener, y creen que porque en el trabajo lo tienen, los demás están dispuestos a tener que ser obedientes a lo que se les dice. Por eso cuando nosotros vamos a la obediencia, hay gente caprichosa. ¿No les ha tocado gente caprichosa? Que dice, esto se hace porque yo digo. Y manipula a sus familias de tal manera que los hace como él quiere. No hay voto. Si tú dices algo en contra de mí, ya no eres mío. Vas para afuera. Ah, caray. Y por respeto muchas veces se llega a obedecer. Pero no porque tú quieras.
Pues eso de que te impongan el desayuno, imagínate si se te antojaron unos chilaquiles y huevos revueltos para todos. Es que me hace daño la leche. Pues toma leche. Qué tremendo, ¿no? Pero eso te lleva a qué? Y con jugo de naranja, que hace peores estragos todavía, ¿no? Pero así se hace, así se lleva. Y así hay personas, ¿no? Y aún en sus mismos hogares se llevan a cabo eso. Entonces, cuando nosotros vemos que debemos de recordar que los caminos de Dios son mejores que los de nosotros, que Dios quiere nuestra obediencia que cualquier otra cosa, que Dios puede utilizar cualquier cosa para alcanzar sus propósitos, como lo fue esta niña. De alto rango este señor, capitán Naamán, don señor Naamán. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que pasó con él, hermanos? Que tuvo que bajarle 7 o 10,000 rayitas al capitán que era. Fue trato de Dios. Y a nosotros, ¿qué creen que pasa? Que también nos tiene que bajar las rayitas. Y quiero decirles que los trabajos no son para siempre, hermanos. Los trabajos, el día que les dicen hasta aquí llegaste, bye bye, y rango que sea, vas para afuera. Qué tremendo, ¿no? Y entonces tienes que, acostumbrado a que mando, a que digo, a que torno y a que yo soy el que soy y no hay nadie más que yo. Y así estaba Naamán. Así estaba Naamán. Dice, hay que aprender a reconocer las maneras como Dios trata con cada uno de nosotros. Rangos, no rangos, a veces apariencia. Hay gente con apariencia humilde, pero que tiene un trato terrible, de desprecio, de que estás platicando con las personas. Nunca les ha tocado eso de que quieres compartir con alguien que tienes a tu lado y estás platicando y las personas te hacen esto, como diciendo, lo que tú hablas no me importa. ¿No les ha tocado eso? No tiene ninguna situación, me volteo la cara, no me importa lo que estés hablando. Y es triste, hermanos. Entonces hay que aprender a reconocer las maneras como Dios trata con nosotros. Simplemente somos vasijas en las manos del alfarero, y el fuego por el que nos hace pasar es diferente para cada persona. Y sí es cierto. Al final podemos decir, es que yo no puedo ante esta situación. Pues no, pero Dios se encarga de pasar por fuego. ¿Para qué razón? Para bajarnos del lugar donde creemos que estaremos siempre. No, porque a Dios lo que le importa, hermanos, es que nosotros veamos los caminos de Dios como lo mejor, que Dios quiere de nosotros nuestra obediencia a cualquier precio. Dios puede utilizar cualquier cosa para alcanzar, sus propósitos. Y hay que aprender a reconocer las maneras como Dios trata con nosotros, simplemente como esas vasijas en las manos del alfarero, y el fuego por el que nos hace pasar es diferente para cada persona. Dios no deja caer al piso, fíjese bien, hermanos, si usted ha dejado caer al piso alguna lágrima, Dios no deja caer al piso ni una lágrima y no desperdicia ninguna experiencia de vida, tanto negativa como positiva. Es que he llorado tanto, es que esto, es que el otro, nunca está de más. Dios tiene tiempos perfectos para cada uno de nosotros y respuestas perfectas para cada uno de nosotros. Dios utilizó la realidad de Naamán para moldear áreas de su vida que era necesario moldear. ¿Cuántos Naamanes sabemos aquí? Que necesita Él, Señor, moldear nuestras vidas. Dios usa la adversidad en nuestra vida para enseñarnos lecciones valiosas. Hay quienes, hermanos, creen
No sé si les ha tocado también esto. Gente que no saluda, que le cuesta un trabajo que me saluden a mí. Yo no saludo. ¿Y saben qué es eso? Soberbia, arrogancia y autoestima baja, muy baja. Cuando la gente te pueden ver así de frente y hacerte como que no te ven y pasar por largo. Y decimos, ¿qué no nos vio? ¿Que somos fantasmas o qué cosa, no? Y lo de menos es acudir a ellas y saludarlas, porque yo creo que a veces eso es lo que hace uno, ¿verdad? Pero hay gente que se degrada con poder saludar. Y es triste. Estamos aprendiendo de Jesús humildad. Estamos aprendiendo de Él una humildad tan tremenda que vemos el servicio que hizo lavándole los pies a los discípulos. Estamos viendo que cuando caminaron con Él y estuvo predicando por horas, vio la necesidad que había en la gente que estaba con Él y mandó a los discípulos. Por eso cuando mandamos a alguien aquí en la iglesia, hermanos, Jesús mandó a sus discípulos. ¿Por qué creen? Por la confianza que les tenía a ellos. ¿Y los mandó a qué? A que trajeran comida. Dice, Señor, pero no tenemos. Tú sabes que no nos va a alcanzar para toda esta multitud. Habían acabado de alimentar a más de 5,000 personas y habían sobrado cestos de comida, ¿sí? Dice, bueno, ¿qué no les sirvió el ejemplo de que pasamos ayer? Y que hoy con lo que tenemos será suficiente para darles de comer a todos. Dios siempre está en todo, hermanos. En todo está. En todo está. Entonces quiere decir que nuestra vida, hermanos, se debe de desenvolver como la que Él es, no con la arrogancia que a veces se puede llegar a tener en la vida de uno, ¿sí? Nos platicabas, Anayeli, el viernes precisamente nos platicaba de un pequeñito, Nahum, ¿verdad? Que tienes ahí en la escuela. Y dice que este niño trae muchos problemas. Trae muchos problemas porque la mamá trabaja todo el día, no está el papá presente y la abuelita tiene cáncer. El niño va en 4º año y no sabe leer ni escribir. Y nos remontamos, porque dice Anayeli, ¿cómo me remonté al ejemplo que nos platicó usted, hermana, y del libro? Y no por lo que yo platiqué, sino por lo que viene en el libro, del poder de tus palabras. Y dice, y me recordé de ese pasaje que leímos. Yo creo que leíste tú el libro también, del poder de tus palabras, y el poder estar presente con ese niño, de poderlo ayudar, porque es un niño pegalón, es inquieto, llama la atención. Al niño no le hacen caso, lo tienen regañado todo el tiempo. Y dice, hay que aplicar aquí algo. Y para mucha gente es poder deshacernos de ese tipo de niños, ¿no? Porque pudiera decir un maestro, no tengo ni la obligación. Aquí vienen a aprender, pero también vienen a aprender muchas cosas, hermanos, como lo mismo que hacemos aquí en la iglesia. Venimos a aprender muchas cosas. Y dice que has estado, ¿verdad?, trabajando con él. Y estás pidiendo la autorización para que te dejen 1 hora para poderle clases, ¿verdad? Media hora para poderlo, que aprenda a leer y que aprenda a escribir. Y poderle decir, no, porque ahora no los reprueban, Chepe. Ahora no reprueban. Y no reprueban, aunque no sepan nada. Es la nueva.
para que vean las necesidades que hay. Pero cómo Dios nos para y nos lleva a lugares. Anayeli no es maestra. Sin embargo, por una necesidad de Dios te llevó ahí con Nahum. ¿A llevarlo a qué? A llevarlo a aprender lo que no había sido tratado con amor. Porque fíjense que esos niños son tratados con amor, hermanos. Y el poderlo ubicar, ¿no? Y vimos de un ejemplo de un niño. Y sí, la situación que a veces no llegamos a entender nosotros, ni como padres, porque los padres, ay, viene este chamaco y le pega a mis hijos, y hacen un alboroto las mamás porque son bien chismoleras, ¿no? Y van y hacen ahí un verdadero desastre sin saber la situación de ese pequeño, el por qué es así. Dice que cuando viste su historial, ¿verdad? Ahí vino a darse cuenta de lo que pasaba. Y me recordé del niñito aquel que cuando lo llevaban a la escuela del libro de El poder de tus palabras, lo llevaba su mamá en un tiempo y más o menos iba arregladito. Después la mamá se enfermó y pasó a enfermedad más difícil. Entonces ya la mamá ya no lo llevaba y el niño iba todo sucio. Muere la mamá. Y el papá se tiene que salir y lo deja solo y el niño ya ni arreglado iba, ni bañado iba. Entonces llevaba un día de acción de gracias, llevaron los niños el regalo para la maestra y él lo llevaba en una bolsita de papel. Y llevaba una pulsera que había sido de su mamá y un perfume que no se había terminado su mamá. Y lo llevaba en una bolsita de papel. Y fue y se le entregó a la maestra. Y la maestra pues lo recibió. ¿Sí se acuerdan de ese ejemplo? Bueno, quien hemos tenido la oportunidad de leerlo y quien hemos tenido la oportunidad de estar en Mujeres para ver el poder de el libro del poder de tus palabras. Y ella era una maestra que no le caía nada bien el niño. Era una cosa que rechazaba al niño por maloliente, por el niño a lo mejor miraba para todos lados menos para la hora. ¿Qué se están peleando? Están jugando. A ver si no vuela el vidrio. Con la narrativa. Pues resulta que ese niño, cuando la maestra va y empieza a explorar su expediente, empieza a darse cuenta que ese niño era huérfano, que el papá se salía a trabajar y no tenía cuidado de él. Que eso que le había llevado el niño, todos los chamacos se burlaron por la bolsa que llevaba. La pulsera le faltaban unas perlitas que ya se le habían caído. Entonces, saben que los chamacos son luego bien terroríficos, ¿no? Y el chamaquito, los otros chamaquitos se lo acabaron. Ese perfume ya está empezado. Esa pulsera le faltan más perlitas, ¿no? Y empezaron a abuchar al chamaquito. Y el niño lo había llevado con todo su corazón. Cuando se vino a dar cuenta la maestra de eso, ella tomó también tiempo como tú, de quedarse con él después de la hora de salida para poder ayudar a ese niño. Ese niño creció, terminó su primaria, su secundaria, la prepa, se fue a estudiar a otro lugar, ¿sí? Ya trabajaba y estudiaba, se fue a trabajar a otro lugar y a estudiar la universidad, pero él siempre le mandaba cartas a la maestra. Ten por seguro que a Nahum nunca se le va a olvidar, a Nahum nunca se le va a olvidar el tiempo que alguien le está dedicando a él. Y ese muchachito, después de todos los años y que se recibió, la mandó invitar para su graduación. El trabajo que empieza en el Señor, dice que nunca es en vano. Y ese niño se recibió y después fue hasta madrina de su boda. Verlo culminado cuando alguien no apostaba a nadie por él. La misma gente de su alrededor lo repudiaba. Y es lo que hacen con este niño.
van y quejas y quejas y quejas y quejas, pero no saben lo que está pasando a esa criatura. Pues la imagen de padre paterno Es muy parecido al caso de la niña de la película de Vencedor. Era una niña ratona, ¿no? Era una niña ratona porque nadie la atendía, la abuela tampoco. Entonces, por necesidad tenía que salir la abuelita. Pero a lo que voy es a esto, hermanos. ¿Se puede encontrar gente que puede ayudar? Sí. Y aunque no esté el papá presente, el papá estuvo presente al final como coach. Al final. Pero no cuentes la película. No le hace. Prediquen ustedes. Si está Martita y no te vamos a decir en lo que acaba. Al final de todo esto, hermanos, hay cosas que nosotros podemos hacer. Esta niña hizo algo que tenía que hacer, la muchachita que había sido llevada a Siria. El bajarle los humos a don Naamán, se los tuvieron que bajar. Tuvo que obedecer. Se levantó el profeta para tener misericordia y no por las cosas que les hubieran entregado al rey, porque no hay manera de pagar con dinero lo que Dios nos da, ¿sí? Y le dijeron, pues obedece, ¿quieres sanarte? Pues tienes que obedecer. Y así mismo con Dios, queremos cambiar, pues tenemos que obedecer, hermanos, ¿sí? Y nos den. Así es. Hay gente que si le dices no, ya te lo convertiste en tu enemigo. Le tienes que decir que sí, aunque no sea verdad, para llevar la fiesta en paz, pero no es así. Dios marca diferencia en nuestras vidas a través de circunstancias, personas y procesos, y no es predecible en un trato en nuestra vida. Naamán creyó que sabía lo que padecía, pero la realidad era que no solo necesitaba un trato para su piel, sino también para su orgullo y sentido de autosuficiencia. Y así es. Dios habla. Hay momentos en que Dios decide romper una vasija para volverla a ser mejor. No olvidemos que Dios mira la necesidad como oportunidades para bendecirnos. Y el que nosotros tengamos una necesidad de orgullo, de vanagloria, de situaciones, esa es una necesidad que Dios toma para ponernos en nuestro lugar. Romper esa vasija y hacerla de nuevo. Por eso es que podemos decirle gracias, Señor, por lo que la obra que un día inició en la vida de cada uno de nosotros sabe quién está sentado en el corazón en el centro de nuestro corazón, hermanos. Cada uno de nosotros sabe quién está sentado. Y yo sé que el que inició la obra, supuestamente que la va a terminar. Y nos va a tener que bajar las rayas que tengamos que tener que bajarse. ¿Por qué razón? Porque es necesario, ¿sí? Hay situaciones en nuestra vida, hermanos, que nosotros necesitamos mucho de la presencia de parte de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que hay alguien que nacemos sin papá, hermanos, y no porque no lo hayamos tenido, sino porque nunca hubo presencia de Él. Pero quiero decirles que Dios toma aún esas necesidades. Y se los digo yo por experiencia propia. No tuve un papá presente, pero sí tuve una mamá presente, la cual me ayudó en todo tiempo. ¿Ustedes creen que los niños que nacen o que se les mueren los papás a tiempo tienen por qué desviarse? Hay muchas cosas, hermanos, en las cuales, por eso Dios nos da su palabra, para podernos guiar y para podernos ayudar. Tomemos la de ella y vayamos hacia donde Él quiere que vayamos. Amén.
Pues aquí está. El trato de Dios siempre lleva un propósito en nosotros. Y vemos aquí a un orgulloso capitán, donde el cual necesitó humillarse y ser obediente. ¿Para qué razón? Para ser sanado. Y tuvo que venir alguien del pueblo opuesto, de la nación opuesta, donde los cuales ellos eran los que humillaban al pueblo de Israel, y que sin embargo, ¿qué fue lo que pasó con ellos, hermanos? Necesitaron de ellos. Todos necesitamos de todos, de alguna manera o de otra. Todos necesitamos de todos. Nadie puede decir yo lo puedo todo. Lo único que podemos decir que yo todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Pero habrá quien, usted o cada uno de los que estamos aquí, que formamos el cuerpo de Cristo, no podemos decirle al cuerpo, no te necesitamos, porque cada uno tiene una función específica y cada uno es necesario en nosotros, así como la iglesia es necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así es que en esta tarde, pues ahí vemos, el trato de Dios no mide ni mira jerarquías, ¿sí? Sino mira la necesidad que hay. Y en el caso de Naamán, pues ahí lo vemos, un hombre soberbio, un hombre que quiso combatir o decir situaciones que no estaban bien, de tener ríos mejores, ¿verdad? Y que sin embargo se le había dado el mandato de que tenía que sumergirse en el río del Jordán, que era sucio, y sin embargo pues lo tuvo que hacer. Entonces ante esta situación pues tenemos que doblegarnos ante la presencia de Dios para que Dios haga su obra perfecta y completa en la vida de nosotros. Los tratos no vienen solos, hermanos, ni gratis, vienen con un propósito. Y el propósito de Dios es sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Sacó la humildad que a lo mejor llevaba muy adentro Naamán, que al final la tuvo que obedecer, y floreció la vida de él, ¿no? Porque no murió. Así es que en esta tarde, pues esta palabra del trato de Dios para con nosotros es una bendición, el poder saber que estamos en su mira, y cuando estemos pasando por situaciones difíciles, pensemos, ¿por qué estás tratando conmigo de esta manera, Dios? ¿Algo hay dentro de mí que no lo he visto? ¿Algo hay dentro de mí que no lo he podido analizar bien y que esto no está ayudando a mi vida espiritual? ¿Algo está pasando en mi manera de ser que no la he comprendido? Y cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, hermanos, otra razón es para nosotros. Entonces hoy en esta tarde vayámonos con esto, que lo que Dios busca en nosotros pues es que hagamos caso a lo que Él nos dice y a ser obedientes a lo que Él hace y a ser tratados para sacar lo mejor de nosotros. Un alfarero, cuando no sale bien una obra, un cántaro, una vasija, pues la rompe y dice, va de nuevo porque esta no está bien. Y él puede decir, ya estás hecho, pero es necesario romper orgullo, vanidad, no sé cuántas cosas tengan que hacer, que tenga que romper Dios para con nosotros, para hacernos de nuevo. Amén. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Rompió las cosas viejas y las ha hecho nuevas todas, de manera que podamos decir que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Padre, te adoramos, Señor. Tú eres el único, Señor, que conoce y que sabe la manera que hay dentro de nuestro corazón, Señor, de nuestro carácter, de lo que cada uno vivimos en nuestra vida, Señor. Y yo sé que tú tienes un plan perfecto y completo para cada uno de nosotros, Señor. Y te agradecemos infinitamente, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, Dios. Porque hasta aquí tu brazo no se ha cortado para bendecirnos, Señor. Que los momentos críticos en nuestra vida yo sé que llevan un grande propósito para ella, Señor. Y yo sé que tú tienes un plan, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. El romper nuestras vidas y el hacerlas de nuevo lleva un propósito, porque algo no quedó bien, Señor. Algo ha chipoteado nuestra vida que la ha deformado y que es necesario que tú tomes
nuestra vida y la hagas de nuevo, Señor. Hoy te rogamos de manera muy especial por ello, Padre. Está tu iglesia en tus manos, Señor. Te pedimos de manera muy especial porque trabajes en nuestra vida, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que tú, Señor, seas el que haga la obra en cada uno de nosotros, Dios. Yo sé que es necesario, Señor, que nos humillemos delante de tu divina presencia y que hagamos las cosas como tú quieras, Señor. Pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Hoy te agradezco por esta palabra, Señor, por este ejemplo que tenemos en la vida de Naamán, Señor. Y permítenos, Señor, que nuestro corazón no se endurezca, sino que sea sensible, Señor, a tu voz, y que las cosas que no están bien en nosotros, pues tú las saques, Señor, y las rompas y las hagas de nuevo, Señor. También queremos pedirte por la vida de Nahum, Señor, este pequeñito que está en la escuela donde está trabajando Anayeli, Señor. Y de él habrá muchos niños más, Señor, con diferentes necesidades, Padre. Pero ahí estás llevando a Anayeli, Señor, a que ella comparta con ese niño, mi Dios, el poderlo ayudar, Padre. Te rogamos por su abuelita, por su mamá, Señor, para que tú hagas tu obra perfecta y completa en la vida de este pequeño, Señor. Y agradecemos, mi Dios, por las necesidades que llegan a nuestros oídos y que podemos decirte, Señor, que solamente en ti se pueden realizar, Señor. Que tú eres el único que puedes tomar el cambio y la transformación en la vida de cada uno de nosotros, Dios. No estamos aquí por casualidad, Señor. Estamos aquí con el propósito con el cual nos has enviado, Dios. Por lo pronto, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y que tú hagas tu obra perfecta y completa en cada uno de nosotros, Padre. Hoy agradecemos por esta palabra. Nos vamos con gozo, Señor, porque yo sé que tú estás trabajando en nuestras vidas y que has de sacar, Señor, lo que no es tuyo y que has de poner lo que es tuyo, Señor. Por lo tanto, te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar esta semana, mi Dios, mas te ruego, mi Dios, que tú vayas con nosotros, que tú vayas al frente, Padre, que pongas tu poderoso cerco de protección y nos libres y nos guardes de todo mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.